Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto volver a saludarles, la hermana Gabriela Martínez. Y es un honor y placer para mí seguir compartiendo de su palabra, ya que como dice el apóstol Pablo, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, porque a través de ella somos enseñados, corregidos e instruidos en justicia. Seguimos con la serie La naturaleza de Dios y el tema de hoy lo he titulado Dios, la Divina Trinidad. Durante estas semanas hemos estado hablando sobre lo que Dios es. Hemos visto que Dios es el único Dios verdadero, el yo soy, el que es, que era y el que será, y que no hay otro Dios fuera de él. Veamos lo que nos dice en Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nosotros como sus hijos hemos creído en Dios y hemos aceptado la Biblia como la palabra de Dios, su palabra viva y eficaz, porque ha sido inspirada por su Espíritu Santo para enseñarnos la verdad. Mucha gente llega a confundirse porque busca una explicación sobre si creemos en un solo Dios, cómo se puede presentar en una Trinidad. En diferentes doctrinas o sectas se llega a menospreciar a Jesucristo diciendo que tiene menos poder que el Padre o que Él fue creado por Dios. Pero hay cosas que nosotros los hombres jamás vamos a poder comprender o comprobar científicamente, porque mismo Dios nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Nuestro credo como hijos de Dios es que nosotros creemos en un solo Dios, el Dios verdadero, que se ha revelado como el creador de todas las cosas, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En nuestros tiempos todavía hay personas que niegan la existencia de Dios. Creen que este mundo fue hecho por casualidad, por la explosión de átomos, y prefieren creer que el hombre existe por la evolución. Pero este texto es muy claro y nos dice que es inevitable e imposible no creer en la existencia del Dios Todopoderoso, el único que pudo crear todas las cosas, y que no hay justificación para no creer en Él. Y nuestro Dios existe eternamente porque no tiene principio ni tendrá fin. Pero en la unidad de Dios se distinguen tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ello se conoce como la Trinidad. Veamos lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hemos estado recalcando que nosotros adoramos a un solo Dios, al único Dios, porque fuera de Él no hay Dios, como lo vimos en Deuteronomio 6:4. Jehová Dios es uno. No dice que sean dos o tres dioses, solo uno. Y Juan nos está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos tres son uno. Entonces aquí Dios nos enseña que Él es un solo Dios, pero en tres personas. Y esto es a lo que llamamos la Divina Trinidad. En algunos otros pasajes de la Biblia, Dios se expresa en plural, como cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Aquí Dios no puede estar hablando con ángeles o cualquier otro ser, porque no hay nadie que se parezca o sea igual a Él. Nuestro Dios es único, y cuando dijo que hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, lo hizo con capacidades para razonar, hablar, pensar, tomar decisiones, para que dominara y sojuzgara la tierra. O también veamos cuando dijo sobre la construcción de la Torre de Babel: descendamos y confundamos allí su lengua. Aquí el Señor está utilizando los verbos en primera persona del plural. Hagamos, descendamos y confundamos. Pero al hablar en plural no significa que habla con otros dioses. Es un solo Dios, pero en 3 personas. Podemos explicarlo un poco si vemos el ser de cada persona. Está compuesto por su cuerpo, alma y espíritu. 3 cosas en una sola persona. Así Dios, en Él está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno. En estas semanas hemos estado hablando sobre la naturaleza de Dios Padre y sus atributos. Dios es el Creador, el Todopoderoso, es omnipresente, omnisciente, soberano, eterno, inmutable. Así como hemos visto también que Dios es amor, es justo, misericordioso, santo, benigno. Entonces vamos a ver por qué Jesús y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Porque también la Biblia hace mención que ellos tienen esta misma naturaleza y estos atributos. Y como no pueden ser varios dioses, porque Él mismo lo dijo, que Él era el único y que fuera de Él no hay Dios, entonces al contar ellos con estos mismos atributos, estamos hablando del mismo Dios. Como nos lo presentó Juan, mencionando al Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre queda como la primera persona de la Trinidad, el Hijo como la segunda y el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Comenzaremos hablando del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre desobedeció a Dios, fue condenado a la muerte como consecuencia de su pecado. Pero nuestro Dios le prometió un redentor para salvarlo y así volver a darle vida. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y era necesario que Él viniera a darnos a conocer a Dios, como lo dice en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. En el Evangelio, según San Juan 1:1, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo era el Verbo, la palabra de Dios. Por eso era el mismo Dios. Cuando Dios creó el mundo, solo bastó declararlo con su boca, ya que su palabra llevaba implícita su voluntad. Solamente Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Dijo: haya expansión en medio de las aguas. Dijo también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. También dijo: produzca la tierra hierba verde. Como podemos ver, todo lo que Dios hizo, lo creó. Lo hizo por su mandato. Solo le bastó dar la orden para que las cosas fuesen hechas. Como nos dice en el Salmo 33:6, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí en Juan 1:3, hablando de Jesús como el Verbo, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, o sea, el Verbo, que es Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Así también lo afirma en Apocalipsis 4:11, donde dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como el creador de todo. Y ese verbo fue hecho carne para venir a este mundo, para darnos a conocer al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces Jesús es el creador de todas las cosas, porque Él es Dios. Y como dice de Jesús en el verso de Apocalipsis que leímos, que Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Y si leemos en 1 Crónicas 29:11, dice de Jehová, que de Él es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y como conocemos que Dios no comparte su gloria con nadie, como lo dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Entonces aquí podemos comprobar que Jesús es el mismo Dios, porque si no fuese así, Dios no permitiera que recibiese alabanza y adoración como Dios. Y mismo Jesús nunca se hubiera atrevido a decir que Él y el Padre eran uno mismo, si no fuese así. Como lo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Estuvimos viendo que Dios es omnipotente y eterno, todopoderoso y no tiene un principio ni tendrá fin. Ahora veamos lo que la Biblia dice acerca de Jesús en el libro de Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. De igual manera aquí se está dando esta naturaleza a Jesús de ser todopoderoso y ser eterno, al ser el principio y fin. Y no se puede decir que se está hablando del Padre, porque el que va a regresar a reinar en la tierra en el milenio es Jesús. En un pasaje del libro de San Juan, los fariseos se acercaron para molestar a Jesús respecto a quién era Él. Él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto significa que Él ya existía desde antes de Abraham, porque Él era Dios. Y ellos se molestaron mucho queriendo apedrearlo, porque de acuerdo a sus palabras, Él se presentó como el mismo Dios. Porque si recordamos, cuando Dios se presentó con Moisés, también le dijo, yo soy. Y si Jesús no fuese Dios, Él jamás hubiera utilizado esta afirmación. También Jesús es inmutable, como lo dice en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es el mismo. Y por lo tanto, Él es Dios. En muchas ocasiones Jesús demuestra su poder y su soberanía como el Dios que es. Hizo tantos milagros, sanó a ciegos, a cojos, a sordos. Pero no solo eso, sino que levantó muertos que tenían varios días de haber fallecido, como a Lázaro. Calmó tempestades que los hombres se maravillaban, como los vientos y el mar le obedecían.
Fue en contra de las leyes de la física cuando caminó sobre el mar. Y aún Satanás se tiene que sujetar a su autoridad porque él reconoció que era el mismo Dios. Cuando lo tentó en el desierto, Jesús le dijo: «Vete de aquí, Satanás». Y el diablo tuvo que retirarse. Así como cuando Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para quitarle todas sus pertenencias a Job y su salud, también tuvo que sujetarse a Jesús. También demostró su omnisciencia, que todo lo sabe, cuando conocía los malos pensamientos de los fariseos y sus intenciones de provocarlo y acusarlo. Conocía toda la vida de la mujer samaritana. Sabía que Pedro lo iba a negar. Conocía que Judas lo iba a traicionar. Y todo esto lo hizo Jesús porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora hablemos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Leamos en Juan 15:26, que nos dice: «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre». Aquí mismo Jesús está especificando que cuando Él se vaya o regrese a los cielos, mandaría al Espíritu Santo como ayuda para el creyente, y el Espíritu Santo procede del Padre, y por lo tanto, si es el Espíritu del Padre, entonces es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios, y su propósito es obrar en el nuevo nacimiento del hombre, sellándolo y morando en él para darle poder y gozo para que sirva al Señor. En el capítulo 8 de Romanos nos enseña que después de que venimos a Cristo, reconociéndole como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida para que nosotros dejemos de vivir conforme a la carne, porque ya hemos muerto al pecado. Porque su Espíritu Santo nos ha vivificado y ahora tendremos una vida nueva. Como dice en el verso 2, que el Espíritu es vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu de Dios nos da vida, porque Él es vida. Así como también dice del Padre en 1 Samuel 2:6, Jehová mata y Él da vida. Así como Jesús también dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si los tres dan vida, por lo tanto, son uno mismo. Así como también vemos que Jesús dijo que Él es la verdad, también el Espíritu Santo es verdad. En el libro de San Juan 16:13, Jesús mismo lo dijo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad». En el verso 14 dice: «Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». En el verso 15, «Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber». Estos versos nos enseñan que el Espíritu de Dios tanto es de Cristo y es del Padre. Por eso es Espíritu de verdad y los tres son uno. Así como Jesús es la imagen del Dios invisible, Él vino a dar a conocer al Padre. Así el Espíritu Santo nos viene a revelar a los hombres las cosas ocultas de Dios, lo que el hombre no puede percibir con su sabiduría humana,
porque les son locura y nunca las podrá entender. El Espíritu Santo, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, nos viene a enseñar todo lo que Dios nos ha concedido para que también hablemos conforme a su Espíritu. Y como ya lo hemos mencionado, que Dios es Espíritu, entonces su Espíritu, el Espíritu Santo, es el mismo Dios. Veamos este verso que nos muestra que el Espíritu de Dios es omnipresente. En el Salmo 139:7 dice: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Aquí está indicando que no nos podemos ocultar del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Veamos el ejemplo de Ananías y Zafira. Cuando trataron de engañar al Espíritu Santo, cayeron muertos. Y Pedro les dijo: ¿por qué intentaron tentar al Espíritu del Señor? Aquí mismo Pedro está diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, por lo tanto, es Dios. Ahora veamos unos ejemplos de la relación existente entre las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios. Aquí hace referencia a cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús. Fue concebido por el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre. Aquí están las tres personas: el Hijo, que nacería, el Espíritu Santo y el Padre. Otro ejemplo, en el bautismo de Jesús, nos dice su palabra que después de que Jesús fue bautizado y subió del agua, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otro ejemplo lo podemos ver en la fórmula para el bautismo de los nuevos creyentes, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que fuesen a hacer más discípulos y que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces podemos concluir que Dios, el único Dios, por su grande amor que siempre ha tenido a la humanidad y por no querer que ésta se pierda eternamente, diseñó un plan para la redención del hombre. El Verbo fue hecho carne, para venir a este mundo a nacer de una mujer y así vivir como cualquier hombre terrenal, con sus emociones, sentimientos y necesidades físicas, pero con la excepción de que él no cometió pecado. Y ese Verbo, el Hijo de Dios, porque fue concebido por su Espíritu Santo, vino a darnos a conocer al Padre y a abrirnos camino para que nosotros, al aceptarlo a Él y arrepentirnos de nuestros pecados, podamos tener nuevamente una comunión con el Padre, ya que Él se entregó a muerte para que a través del derramamiento de su sangre en aquella cruz del Calvario nosotros podamos ser limpiados de todo pecado. Y su Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para así vivir una vida nueva,
y ya siendo adoptados por Dios como sus hijos, podamos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí podemos comprobar nosotros sus hijos la obra redentora de la Divina Trinidad. Que el Señor les bendiga.